el tema de lo que entendemos como valorización territorial y gestión de activos bioculturales. Es una experiencia que logramos aquí en la Universidad de Caldas gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, el proyecto SUSTER, que nos permitió la formación de dinamizadores territoriales, encargados precisamente de la valorización del territorio. Yo creo que todos comparten conmigo la enorme riqueza que tiene el mundo rural latinoamericano, tanto en biodiversidad como en expresiones culturales, como en productos de origen, pero al mismo tiempo también todos somos conscientes de la enorme desigualdad, de la pobreza, de la discriminación social, de la violencia, de la deserción del campo, del deterioro ambiental. Entonces, bueno, históricamente es lo que hemos vivido, mal en medio de la riqueza y con unas desigualdades grandes y un deterioro ambiental que preocupa. Como lo bien mencionaron ahora, los activos bioculturales es lo que la gente ha logrado construir a lo largo del tiempo, ¿cierto? Con su historia, sus tradiciones, que lo han cuidado, que lo han mejorado, que lo han fusionado con otras culturas, ¿cierto? Y como activos bioculturales nosotros podemos encontrar fácilmente, a los que más nos referimos son a la riqueza cultural, al tema de la agrobiodiversidad y a los productos de origen, ¿cierto? Importante que entendamos el concepto de valorización, porque lo que se busca es valorizar, darle un valor agregado, bien sea a un producto, a un servicio o a un territorio. Yo personalmente prefiero que hablemos de la valorización del territorio aprovechando esa riqueza biocultural que posee, es decir, aprovechando sus manifestaciones culturales, su agrobiodiversidad y sus productos de origen. Para nada podemos referirnos a estos procesos como valoración, porque la valoración es lo que hacen las personas que van a darle precio a las cosas, ¿cierto? Que uno les paga a veces para que diga, ¿cuánto es que vale mi finca? Eso se llama valorar. Valorizar es incrementar el valor del activo, el producto o el servicio. Yo los invito a que en todo momento que hablemos de valorización territorial como estrategia de desarrollo, pensemos en que son las comunidades las únicas que tienen que ganar en este proceso, pero que también tenemos que ser suficientemente responsables en el sentido de que todo proyecto tiene incertidumbre y si las cosas fracasan, los miembros de la comunidad son los únicos que tienen que perder. De tal manera que tenemos que ser muy juiciosos y muy responsables en torno a las propuestas que podamos hacerles a las comunidades de valorización de su territorio. Y también, pues, ser conscientes que a pesar de que la gente comparta un espacio, comparta unos bienes, es decir, que tienen muchas cosas en común, para nada son grupos homogéneos, sino que todo lo contrario, alrededor, al interior de esas comunidades vamos a encontrar tensiones, conflictos de intereses que vamos a tener que resolver y resolver bien. Entonces, cuando mencionamos el tema del patrimonio biocultural, tenemos que partir de lo que son las personas, ¿cierto? De su conocimiento, de su saber. ¿Qué es lo que le permite entonces a las personas tener unos valores, ¿cierto? Y eso es lo que es su cultura. A partir del conocimiento y su saber construyen una cultura y eso y esos conocimientos y esos valores son los que ellos plasman en el mundo rural en sus prácticas agrícolas, ¿cierto? Unas prácticas agrícolas que sin lugar a dudas han permitido a lo largo de los años la existencia de una biodiversidad y más específicamente de lo que es agrobiodiversidad, es decir, aquellos productos, aquella componentes genotípicos
que están ya intervenidos por el hombre, lo que denominamos la agrobiodiversidad. Y eso es lo que permite entonces que los territorios tengan productos, que tengan servicios específicos. Bueno, todos lo vemos y ya lo mencionaron ustedes en ese listado que hicieron de patrimonio biocultural del Valle del Cauca, gastronomía, paisajes, artesanía. Total, lo que se busca con las iniciativas de valorización es incrementar el reconocimiento, incrementar el posicionamiento que tiene un determinado producto en el mercado. Y eso se logra entonces generando unos efectos positivos sobre el territorio que les dio origen, ¿cierto? Eso nos permite también mejorar la remuneración económica de los actores que están involucrados en la producción de ese servicio, de ese producto, en el fortalecimiento de una cultura local y, como decía, con los altos riesgos que tenemos hoy de deterioro ambiental, pues un mayor cuidado del medio ambiente. Por eso se habla entonces del círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen, porque lo que necesitamos es que estos valores, que estos activos se reproduzcan, porque corremos el riesgo, si no le damos valor, corremos el riesgo de que se pierdan. Entonces lo que necesitamos como círculo virtuoso es que ellos se reproduzcan, y para ello la propuesta entonces es que se haga de esos productos de origen, ¿cierto?, una correcta identificación, una adecuada calificación, apostarle a una justa remuneración, y eso es lo que entonces al llegar al mercado va a permitir que lo cuidemos y logremos reproducirlo, ¿cierto? Esta interacción lo que busca entonces es que ese producto, ¿cierto?, que tiene ciertas características que permiten diferenciarlo de otro de la misma categoría, pues se reproduzca. Y el resultado, es decir, la valorización va a ser el resultado de la interacción entre el territorio, las personas y el producto. A veces nos ponemos a pensar únicamente en el producto. Yo soy muy crítico de aquellos que ven solamente el producto y no ven las personas y el territorio. Es que el tema del producto, cuando hablamos de las cadenas productivas, nos centramos en el producto y nos olvidamos que alrededor de ese producto hay gente. Y nos olvidamos que alrededor de ese producto, pues hay unas relaciones de poder, hay unas relaciones de derechos, que es lo que denominamos el territorio, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos nunca que cuando hablamos de valorización, vamos a tener que hablar de una interacción dinámica entre lo que es el producto, las personas y el territorio. Los productos de origen están muy fuertemente ligadas al territorio, es decir, por eso se llaman de origen, porque hacen parte de su identidad. Se reconoce como producto de origen a todo aquello que es construido, ¿cierto? Aquello que es, que es construido por unas comunidades y que son otros los que lo están reconociendo, y que además de que lo reconocen, lo valoran y generan unos recursos que le permiten a estas comunidades una remuneración justa, ¿cierto? Yo aquí, es decir, lo que pasa es que ustedes, los caleños, no sé, pero me imagino que cuando ustedes ven este sombrero, automáticamente piensan en aguadas. En el caso de los caldenses vemos los corchos, que si no son, o te los comes en Neira o no son corchos, y el viudo del río Magdalena. Eso es lo que se come en Dorada y Honda. Esto es es la identidad de ese territorio. Uno ve el viudo y automáticamente ya está ubicándose en el río Magdalena. Aquí tengo el ejemplo de lo que es una de las mayores ejercicios de valorización que se ha logrado en España, es el tema del jamón ibérico, donde vemos, o sea, los que conozcan de cerdos ven este tipo de cerdos que hoy en Colombia no tendría precio ninguno, porque hoy ya no se quieren cerdos con este tipo de
de carne llena de grasa, ¿cierto? Pero hoy es una estrategia de desarrollo extraordinaria que tiene España. Es decir, estos productos tienen unas características propias del lugar en que se producen. En el caso del cerdo ibérico, pues son cerdos que se alimentan de estas castañas, ¿cierto? Que se requieren 2 hectáreas para tener un cerdo de eso, porque son esperando que caigan las castañas de los árboles para alimentarse. Esa calidad les permite que tengan unas características que diferencian a ese producto de otros. Es decir, ese no es un jamón cualquiera, ¿no? Es un jamón con unas características de grasa, de textura, de aromas, de sabores. Y lo importante es lograr que el consumidor la perciba como única. Y de hecho, hoy yo creo que un kilo de jamón ibérico puede valer perfectamente 300.000 pesos. Y hay mucha gente dispuesta a pagarlo porque el consumidor percibe, es capaz de percibir esa calidad. Bueno, pero además también hay una organización que da fe, que garantiza que ese jamón ibérico está producido sin concentrados, que está producido por una raza, un tipo de cerdos autóctonos y que se alimentan de bellotas. Entonces, esto se llama confianza y eso es lo que el territorio tiene que lograr, que los consumidores tengan la confianza, la seguridad de que están consumiendo el producto que es y que ese producto tiene unas características que son propias y únicas. Ahora, por eso hacía tanto énfasis en el tema de las personas, porque es que los recursos naturales a lo largo del tiempo han sufrido pues la intervención del hombre y por eso hablamos de agroecosistemas, de agrobiodiversidad. Y los productos no lo podemos negar, los productos pertenecen a esas comunidades locales que los han creado, que los han reproducido, que los han preservado y que además ha creado una cultura propia para la reproducción de esos productos. Entonces aquí hay que reconocer que los actores de un territorio se identifican con su producto, lo valoran y lo consideran como suyo. Por eso yo discuto mucho quienes hablan de la valorización de productos y no de la valorización del territorio. Yo personalmente creo que los protagonistas de la valorización son las personas que habitan un territorio. Y bueno, claro, aprovechando unas características que tiene un producto que le permite a las personas, obviamente, ofrecerle al consumidor algo propio, algo autóctono. Pero sí hay que entenderlo y aquí los invito a que sean muy conscientes que cuando usted habla de productos de origen, no se habla de una calidad superior, no se habla de alta calidad, no se compara con nada, es que no se puede comparar con nada. No, es eso, como vemos la foto, es el cuy de Sandoná y ya, no, pues no se tiene por qué comparar con nada. Ese es el producto, tiene unas características en su producción, unas características en su preparación y el consumidor tiene confianza en que lo que le ofrecen las personas que lo preparan, pues es de calidad, es con unos relativos estándares, de características estandarizadas, que es lo que le da lo que se denomina la calidad específica al producto que yo estoy consumiendo, ¿cierto? Pero reconociendo claramente que no, yo no me estoy comparando con nada ni con nadie, que ese cuy no se tiene que comparar con ninguno, es él y solo él. Entonces lo importante cuando hablamos de la especificidad es lograr que el consumidor nos perciba por la calidad de lo que le ofrecemos, por algunos atributos extrínsecos, es decir, del cómo lo producimos. Todos hemos escuchado hablar del café, pues que
¿Por qué está su calidad? Bueno, claro que hay unos elementos de genética, pero también hay unos elementos de la cultura de nuestros caficultores, el la cosechar a mano, el desecar al sol, la vinagrada que se hace. Entonces esos son esos atributos extrínsecos que le dan características particulares y que el consumidor las percibe y está dispuesto a pagar por ellas. También hay unos aspectos subjetivos, emocionales, y de hecho hoy en Colombia, que se menciona tanto todos estos temas en el posconflicto, estos, sobre todo los productos que están ligados a madres de familia, a madres cabeza de hogar, hombre, son aspectos simbólicos, son aspectos emocionales que permiten un posicionamiento en el mercado. Claro que también hay otros aspectos ya que pertenecen más al proceso de la innovación y eso está muy bien, y es uno posicionar un producto en función del respeto que hace del medio ambiente, en función del bienestar animal y que de hecho tiene sellos especiales hoy en el mercado. Con eso quiero decirle entonces que hay que darle, es que de hecho la tiene, el nombre geográfico, o sea, el producto de origen no se identifica con el producto, se identifica con el nombre del territorio de origen. Por eso conozco siempre el caso de Café de Colombia, que es especial, que tiene precios especiales, porque la reputación del producto se transmite por el nombre geográfico, no por las marcas individuales. Ahora, y aquí comienzan los riesgos de estos temas, es que el nombre geográfico es abierto, es decir, todos los que pertenecemos lo podemos usar en nuestras actividades de promoción, de mercadeo y de comunicación. Todos lo podemos hacer, porque es de todos. Este es un caso, pues yo creo que todos lo conocemos, el caso de las achiras del Huila, donde hay unos recursos naturales que son particulares de suelo, de clima, las variedades que se siembran. Hay un ejercicio de coevolución del producto, ¿cierto? Y es la forma como las familias hacen el procesamiento del tubérculo, su molida y su secado tradicional para hasta lograr la harina, y luego una práctica que es de ellos y en su hornado y en las leñas que usan inclusive para los hornos. Entonces todos son elementos que podemos decir que son los saberes y las habilidades que se han transmitido de generación en generación y que, repito, hoy están certificadas y entonces nos permite tener un producto con la confianza que es achiras del Huila de alta calidad de producción orgánica. Tenemos también, y yo creo que todos lo conocemos, el caso de las artesanías de Ráquira, donde hay una calidad específica material, es decir, son las arcillas que están ahí en ese municipio, en Ráquira, que son arcillas de distintos colores y que los artesanos de Ráquira han logrado, a partir de técnicas tradicionales que se han venido a través de los años transmitiendo, pues elaboran sus figuras. Como se dice, ha habido fusión, y eso es lo que se denomina la innovación con otras culturas, pero no deja de ser entonces la artesanía de Ráquira. Con esto les digo entonces que los productos con identidad territorial son únicos, gracias a la combinación de factores naturales, de factores humanos vinculados al territorio. Pero sin lugar a dudas que los productos de origen son una importante estrategia de desarrollo del territorio porque le dan valor agregado a los recursos bioculturales locales, porque mejoran las condiciones de vida de las comunidades y porque preservan, porque reproducen, ¿cierto? Todas estas prácticas preservan el patrimonio cultural del territorio. Y yo creo que en esto todos tenemos que estar montados, como se dice, en el mismo bus. El propósito es hacer del territorio un lugar para todos, hacerle al territorio un destino
una marca, un estilo de vida. ¿Sí? Ahora, menciono rápidamente que eso tampoco es tan, es decir, esto tampoco podemos decir que cuando hablamos de productos de origen estamos hablando del mundo de los arcángeles. No, esto también tiene unas dificultades grandes porque significa que tenemos entre todos la propiedad colectiva de algunos recursos, ¿cierto? Ya les dije, la marca es de propiedad colectiva. Entonces, la dimensión colectiva de los productos de origen implica que se haga un uso colectivo de los recursos y de la marca. Que todos tengamos que hacer un cuidado común, ¿cierto? De los recursos que le dan la especificidad al producto, ¿cierto? Y que hay que establecer normas que regulen su aprovechamiento, pero son normas, es decir, esto es lo que se llama la autorregulación, porque o lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie, nadie nos puede venir aquí a decir, hágase así, hágase acá. Si somos nosotros los dueños de la marca, los dueños de los recursos, pues somos nosotros los que tenemos que definir las estrategias para que se normatice su uso. Entonces esos bienes comunes, definidos como recursos que se explotan en conjunto por muchos y cuyos procesos de exclusión son muy difíciles o muy costosos, es decir, no le podemos asignar la propiedad de la marca a nadie. Entonces todos conocemos esa lógica de que los bienes comunes son de todos, que lo que es de todos no es de nadie, que lo que no es de nadie se descuida y se desperdicia, y lo que no se cuida se agota. Esto está inventado, ¿cierto? Esos bienes que son comunes, entonces son generados y mantenidos por muchos actores, generan beneficios para muchos, ¿cierto? Son objeto de amplio interés por parte de muchos, aunque con diferentes enfoques, pero no son, como se dijo, apropiables de manera individual. Y es que no tienen por qué ser apropiables de manera particular, no, porque son justamente de todos, son bienes comunes. Entonces, ya lo mencioné, si hay muchos actores, hay muchos intereses, también vamos a encontrar muchos conflictos. Por un lado, la apropiación individual, que ocurre cuando un actor se aprovecha de su posición y aprovecha el bien común para su beneficio exclusivo. La sobreexplotación, que es lo que se denomina la tragedia de los bienes comunes, o el viajero, se le denomina el viajero gratuito, donde varios individuos utilizan sin ningún control un bien común, cuyos derechos de propiedad pues no son claros, porque lo que es de todos no es de nadie. En consecuencia, los bienes comunes siempre van a tener ese riesgo de perderse o de perder su especificidad. Pero, sin lugar a dudas, que es posible plantear estrategias de desarrollo territorial con la identidad cultural. Si logramos hacer alianzas multiactores, es decir, si lo hacemos con inclusión de todos, ¿sí? Si hacemos que todos participen de manera propositiva y que tengan poder y capacidad de decisión, sin exclusiones, que tengan, hombre, estrategias innovadoras, porque es que el conocimiento tradicional es básico, es fundamental, es el origen de todo, pero no se puede quedar en eso, tiene que mantener en permanente innovación, sin que se pierda la especificidad, pero manteniendo la innovación para poder mantener un consumidor mucho más, es decir, más apropiado de lo que se está comprando y más dispuesto a pagar por él, ¿cierto? Entonces, por eso se habla entonces de circuitos económicos que premian la diferencia, que premian la calidad. Hoy se habla mucho del kilómetro cero, se habla de las estrategias de circuitos cortos, etcétera. Y en general es innovar sin perder la tradición y sin perder las características que le dan la especificidad a ese producto. Pero lo fundamental, estimados amigos, es tener actores, es decir, lograr una gobernanza de todo este proceso
porque son muchos los actores y son muchos los conflictos, y entonces aquí vamos a tener que trabajar con unas estrategias de autorregulación. Si esto permitimos que se haga desde afuera, el proceso va a fracasar. Voy a mencionarles un par de estrategias de valorización territorial a partir de activos bioculturales. Una española que me gusta mucho es el queso de Murcia albino. La provincia de Murcia está situada en el sureste de España, ¿cierto? Es un centro importante de exportación agrícola. Tienen muy buenas universidades, ¿cierto? Y que tenía una cabrita criolla, la murciano granadina, con muy alto contenido de sólidos totales, pero que los productores se estaban quebrando por la alta fluctuación de los precios de la leche, una competencia muy alta y unos muy altos riesgos económicos para mantener ese negocio de las cabras en el territorio. Es decir, la cabrita murciano granadina estuvo a tiro de as de desaparecer. Casi que se le declaró en estado de extinción. Ahora, los mismos productores pensaron, bueno, ¿por qué no hacemos un ejercicio de valorización de estas cabritas, del producto que tienen estas cabritas, que es su leche, y la combinaron con las uvas también que son autóctonas de su territorio, ¿cierto? Y en los 80 iniciaron este ejercicio de valorización. ¿Qué hicieron? Hombre, transformar esos recursos que tenían en unos activos. Articularon todos los capitales que tenía el territorio, ¿cierto? A todo el mundo, incluidos los menos empoderados, ¿cierto? Es decir, un ejercicio que se hizo de mucha calidad, de mucho compromiso de los productores de cabras, con un estricto cumplimiento de la calidad, a una estrategia de mercadeo extraordinaria y, como he venido insistiéndoles, autorregulación. Eso es lo que hizo el queso del vino, de Murcia albino, y que en 20 años, 30 años lograron la denominación de origen. A 146 explotaciones lecheras que permiten hoy la existencia de 8 queserías, la producción de 24 millones de litros, de los cuales casi el 100% se dedica al queso albino, que por los altos costos es mejor exportarlo que mercadearlo en el producto local de España. Insisto de nuevo, el tema de la autorregulación. Crearon el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y todo el mundo lo respeta, y ellos son los que garantizan que ese producto, cuando está en el mercado, en el exterior, pueden consumirlo tranquilo, pagar lo que se sea, porque es de Murcia y es de la calidad que, tal como nació la denominación de origen. Otra estrategia que también quisiera compartirles es el tema de el desarrollo de Codebamba, que es una estrategia de desarrollo territorial. Codebamba es una población muy pequeña, muy marginada en la sierra peruana. Es un pueblito casi que como una de las corregimientos de nosotros, 15,000 habitantes, casi todo rural, 75% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas, 54% de los hogares con hacinamiento, 70% de las familias con desnutrición crónica y unos índices de analfabetismo, pues, de lejos, mucho más altos que los de nosotros, 36%. Ahora, tenían una potencialidad grande, era su conocimiento en la cría y en la preparación del cuy, ¿cierto? Y eso, es decir, había una cultura productiva y gastronómica en Codebamba alrededor de los cuyes, un conocimiento culinario, una actividad de muy baja inversión que empleaba el 100% de la mano de obra, es mano de obra familiar, con muy bajo costo de oportunidad.
una cultura de consumo ligada a las expresiones culturales, es decir, la familia lo cría no para comer en el día a día, sino para celebrar festividades, y que como hay mucha migración rural, pues los ¿cómo se dirá? Codebambeños, pues siempre estaban comprando los cuyecitos que hacían que se los llevaban desde Codebamba. Ahora, este es el sistema de producción, un muy bajo desarrollo tecnológico. Los cuyes se crían en la cocina, con el calor de la cocina, con un muy bajos niveles productivos, con unos productores desconfiados y con unos procesos organizativos débiles, sin mercado o mercados absolutamente incipientes, es decir, mandar 3, 4 o 5 cuyes vivos de Codebamba a Lima para que los que habían migrado pudieran tener también acceso a este producto cultural y con muy pobre infraestructura vial. Es decir, estos son problemas que los tenemos en cualquiera de nuestras veredas y corregimientos. Entonces, ¿qué hicieron ellos, cierto? Las señoras que criaban estos cuyes entonces decidieron hacer una asociación, es decir, superar la desconfianza y crear la asociación. Trabajaron en un proceso de capacitación para el empoderamiento, ¿cierto? Y que les ayudara a manejar mejor la información. Hubo una inversión importante en desarrollo tecnológico, es lo que denominamos la innovación. Hubo también innovación culinaria. Se hizo una mesa de trabajo interinstitucional. Y como culmen de todo, porque terminó siendo ¿cómo se dice? La cereza, lo que fue el Festival del Cuy. En términos de innovación, pues vemos entonces cómo pasaron de unos animalitos que comían residuos de cocina a la producción de alfalfa para alimentar a esos animales. A unos animalitos que se criaban en la cocina, ahora sí a unas cuyeras, hombre, en mejores condiciones que les pudieran manejar mejor la sanidad y la genética. Innovación en la preparación culinaria, donde ya no solamente se ofrecía el cuy asado, sino también el cuy galleta, que se denomina. Cuy galleta es el brosterizado, inclusive embutidos a base de carne de cuy. Se cambió el escenario de la comercialización del cuy vivo a un cuy congelado. Y como les dije, todo ligado. La innovación fue el tema no de la valorización del cuy, sino la valorización del territorio de Codebamba, una participación de los sectores políticos importantes, la celebración del Festival del Cuy, concursos de cuy, concursos culinarios, concursos de danzas, presentación de bailes típicos. Y hoy es imposible conseguir una habitación en Codebamba cuando celebran su Festival del Cuy. Estos son algunos resultados que están pues, documentados. Pertenecen hoy a la Asociación Distrital de Productores de Cuy 372 familias, con un mejoramiento extraordinario de la estructura productiva, con riego, alimento sembrado, que es la alfalfa, un mejoramiento de la calidad del producto en su presentación, en su preparación, en la estandarización del proceso, una comercialización colectiva, un incremento de los cuyes comercializados por semana y un mejoramiento extraordinario de los ingresos. Entonces aquí vuelvo a insistirles, estos resultados es lo que podemos denominar la valorización del cuy como producto o la valorización de Codebamba como territorio. Yo personalmente creo que nos equivocamos cuando pensamos que valorizamos el cuy. No, trabajamos con el cuy, innovamos con el cuy, mejoramos la seguridad alimentaria, mejoramos el empleo, hubo mayores ingresos y hubo mayor bienestar para la gente. Pero el cuy para mí fue solamente la disculpa. Lo importante aquí fue el capital humano que se capacitó, ¿cierto? Y que se empoderó del proceso y logró sacar
no al CUI, sino a Codebamba adelante. La organización logró el compromiso político y lograron de su alcalde presupuestos participativos de donde sacan los recursos para apoyar estos procesos. Y hoy Codebamba tiene una nueva actividad económica y es el ecoturismo. Entonces, voy a terminar diciéndoles que el patrimonio biocultural unido a procesos de innovación, es decir, de incorporación de conocimiento y voluntad política, permiten, ¿cierto? Dan como resultado la seguridad alimentaria, la valorización y el desarrollo territorial. Con eso les digo, la vinculación de un producto a su territorio es posible. Tenemos que rescatar la historia, el saber hacer, las actividades propias de la cultura que intervienen en un proceso de producción. Pero no nos olvidemos que lo fundamental de todos estos procesos, ya les digo, no es el producto, es la gente. Y esto sale el día que la gente quiera. Y por eso tenemos que insistir tanto en el capital social como factor clave, factor fundamental, indispensable para que una buena estrategia funcione.